deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Muy buenas tardes, martes 27 de abril, en Argentina Emprende y Exporta, un mega programa. Primero las noticias del comercio internacional con Vanessa y Tamara. Luego les voy a compartir un videíto de Melissa Bugarini, que es la presidenta de Jóvenes Empresarios de Coparmex Quintana Roo, Cancún, que justamente plantea su punto de vista sobre la pobreza. Y qué interesante es entender la situación en toda Latinoamérica y que en toda Latinoamérica se encuentra justamente esta brecha que hablábamos la semana pasada con el empresario Gabriel Ureta. Por otra parte, empezamos a visualizar nuevamente conflictos de espacio desde China al mundo, ¿no? O sea, las navieras no solo, las líneas, escuchan lo que está pasando, ni siquiera relocalizaron contenedores a tiempo y ni siquiera están mejorando, sino aumentando las tarifas. Justamente la semana pasada hablábamos de eso. Qué difícil que es operar en comercio exterior hoy en el mundo a nivel logístico y mucho más en Argentina. Termino el programa con una entrevista a uno de los directivos de ASEA, Bernardo Brugnoli, que nos explica cuáles son los puntos que él cree más importantes para que Argentina aproveche esos 40.000 emprendedores que solamente ASEA tiene, porque hay muchísimos más, para contrarrestar todas las empresas que cerraron durante estos últimos años, no digamos cuántas. Y justamente me parece muy interesante porque si lo vemos bien, no debe haber más de 40.000 quits activos hoy funcionando en la Argentina, y solamente ASEAN, que es una asociación de empresas, de emprendedores, ya tiene 40.000 miembros. Entonces, qué interesante es entender esto sobre todo para la gente que asociaciones, reuniones, cooperativas, de poder establecer puntos en común para que el empresario y las pymes y el emprendedor argentino salga adelante. Porque en esto, como vengo repitiendo en el programa, no va a venir nadie a salvarnos. No va a venir ningún inversionista extranjero. No lo veo negativo, lo veo positivo. Por eso me parece muy interesante lo que hablé con Bernardo. Al final del programa hay un montón de información sumamente interesante de la asociación, porque en este punto, ¿cuánto valor se daría si se empiezan a generar beneficios para las empresas y abrirle puerta al empresariado argentino a seguir creciendo? Mucho más cuando hay mucha crítica sobre el viejo empresariado argentino, cuando hay tantas pymes y tanto emprendedor que quieren hacer, florecer y contratar gente y conectarse con este mundo del empresariado. Oigan, pues hoy les tengo que confesar que me cayó así como una epifanía y ya entendí la frase de primero los pobres después de lo de Tabasco. Siempre había pensado que era en términos positivos, pero no, es en términos negativos. Es primero los pobres porque primero se inundan, primero se mueren de coronavirus, primero pierden su trabajo, primero se quedan sin medicinas, primero se quedan sin educación. Entonces, el gobierno sí está cumpliendo, solo que yo no lo entendía. Me parecía esencial compartir este video, no solo para hablar bien de los emprendedores de Quintana Roo, brillante Melissa, sino también para entender de que acá no hay una brecha, acá hay una guerra, que es contra el COVID. Y lo más importante es enfocarnos en cuidarnos y sobre todo cuidar a los que menos tienen.
cuidar a los que menos tienen, dejar de hacer política con una crisis. Me parecía esencial compartir el video porque acá no hay rojos y azules. Acá hay argentinos que van a necesitar respiradores. Entonces, enfoquémonos en eso. Seguimos con el programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Hola Juan, hola Tami, ¿cómo están ustedes? Besotes. Hoy nos toca separadas, pero volvimos otra vez al programa. Exacto, así es, ya que tanta gente nos escribe, dijimos, bueno, no podemos dejar pasar una semana más, ya que tanto les gusta como decimos nosotras las noticias, vamos a darles el gusto y vamos por una buena. Tami, si te parece, arranca vos contando la buena de la semana. La buena de la semana son los trenes argentinos de cargas, por fin volvieron a aparecer y dejaron lo que es un 15% más en lo que es el 2020 para retomar la recuperación de los clientes, la reactivación de lo que son los tramos y también se trabajó en la diversificación de la carga. Eso es muy importante, se recuperaron muchos tramos de que antes eran muy pocos, como es el azúcar de Jujuy, desde Jujuy a lo que es Santa Fe y Buenos Aires, o lo que es el carbón desde Mendoza hasta La Plata. Eso es muy bueno. Exacto, donde están los puertos donde después nos espera el mundo entero, ¿sí? Exacto. Para mover la mercadería intrazona, o sea, dentro del país, es mucho más económico para los exportadores y más seguro muchas veces por medio de las vías ferroviarias. El motivo por el cual esto no se hacía antes es que algunos tramos, como bien decías vos, Tami, estaban como cortados en algunos lados. Entonces, claro, no se podían utilizar lo mismo. Acá vino el Ministerio de Transporte a invertir. Gracias por eso, gracias, una buena idea, porque son esas inversiones que se recuperan a corto plazo. Como bien estabas diciendo vos, Tami, hablamos de un incremento muy importante. Exacto. Así que, bueno, esa inversión se dio a una reactivación, una modernización en cuanto a las vías y en cuanto a los equipos. Así que, bien por eso, la verdad que nos pone muy contentos. Yo soy una fanática, yo quiero que toda América Latina esté unida por medio de lo que son vías ferroviarias. Ojalá algún día esto se pueda llevar a cabo. Lo habíamos dicho hace no mucho tiempo atrás acerca de América del Norte. ¿Te acordás cuando dimos esa noticia? México, Estados Unidos. Exacto. Para lo que es la carga intrazona en América del Norte, habían invertido en las vías ferrocarriles y eso daba mayor incremento y que al final esa mercadería llegaba a los países a un mejor costo y por lo tanto más accesible para el consumidor. Siempre hablamos de esto, más bienes a mejores costos que lleguen a los consumidores. Y hablando de consumidores, vamos a hablar del tema de la carne. Acá viene la mala. La mala me la dejas a mí siempre. Ok, vamos a hacer así. Igual te acompaño, te acompaño. Gracias, Tami. Lamentablemente el gobierno para no frenar del todo las exportaciones de la carne y quedar como el malo de la película, porque él lo que busca, lo que está tratando de buscar es normalizar o regularizar el abastecimiento de carne en el consumo interno, ¿no? En el consumidor argentino. Lo que trata de hacer con esto ahora es, el gobierno lo que hizo fue implementar unos nuevos registros a los cuales los exportadores van a tener que registrarse y de esta manera van a estar habilitados para exportar y qué cantidad de carne van a poder exportar y según a qué destino, por lo visto. Todavía no está implementado, esto se va a implementar 5 días hábiles luego que las autoridades den por alta la aplicación y esté implementado el procedimiento y el sistema. Esto va a ser entonces para el mes de mayo, no va a estar todavía en el mes de abril, aunque bueno, ya faltan pocos días para terminarlo, y después hasta cuándo se va a disponer del mismo y hasta en tanto esté en vigencia lo que es la sanidad declarada por el tema de COVID-19. Por lo visto se quieren amparar todavía
por esto. La verdad, acá hablando entre nosotros, esto vendría a ser como una barrera paraarancelaria que tanto conocemos, que los gobiernos ponen cuando no pueden poner impuestos a las importaciones porque hay convenios internacionales que lo prohíben, porque lo que hacen es bloquear el libre comercio y todos los países que pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio no estamos de acuerdo. Entonces lo que hacen los gobiernos por lo general es poner barreras pararancelarias. ¿Qué son barreras pararancelarias? No son económicas, son normas burocráticas que te hacen llenar papeles, 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 y al final lo que terminan es desalentándote. Es normal cuando uno habla de importación, que un gobierno quiera desalentar a un importador, es algo lógico. Lo ilógico es que lo hagamos con nuestros exportadores. Les mando un beso grande a todos. Estoy contenta de verte, Tami, estoy contenta de verlos a todos. A seguir cuidándonos y ojalá el comercio internacional siga creciendo en la República Argentina también, tanto para nuestros exportadores como para los importadores, que como siempre decimos, varias de las importaciones también dan trabajo, pues son bienes de capital lo que estamos importando para poder producir otro bien. Brugnoli, de ASEA, y muy interesante porque juntamente de tantos programas que empezamos con los emprendedores, con la gente de financiera, de acciones, tanto que nosotros amamos el comercio exterior, estamos justamente con alguien que promueve a los emprendedores. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo anda, Juan? Gracias por la invitación y por el espacio. Me da miedo decirte bárbaro, pero la verdad que ando bárbaro. Y estamos todos acá, un poco haciendo lo que podemos y bueno, ya acostumbrados a una realidad que, bueno, que llegó para quedarse, que tiene algunas oportunidades, pero bueno, extrañando, como hablamos un poco antes, de la presencialidad y poder vernos cara a cara con emprendedores, con otras personas y demás. Pero bueno, hay que surfar la ola, como se dice. Yo viajo mucho y cuando viajo a Centroamérica o en realidad casi todos los países que no sean Argentina, uno vive como emprendedor argentino 1000 vidas. Uno es productor, sí, periodista, vendedor, menos sí, empresario normalmente, vos que sos contador, son 1000 vidas. Contame un poquito tu historia y la historia de ASEA. Sí. Bueno, te cuento un poco. ASEA es la Asociación de Emprendedores de Argentina, nació en el 2014, donde se juntaron muchos emprendedores con ganas de hacer una Argentina donde emprender sea una política de Estado, donde emprender cada vez esté más en la cotidianidad de todo el sistema más productivo, ¿no? Antes emprender era como medio un loco, ahora emprender vendría a ser las habilidades, las herramientas, la pasión, es algo que llegó para quedarse y donde cada vez va a tener más importancia en la economía argentina. Cada vez existen menos empresas de esas grandes donde la persona trabajaba 30 años, sino que hoy en día la gente va cambiando, mutando todo el tiempo y en cada instancia donde uno capaz que está como relación de dependencia dice, che, emprendo, hago un emprendimiento y creo que van a ser el motor de todos los empleos futuros, ¿no? Entonces nació en el 2014, hoy en día somos 40.000 miembros emprendedores, que es una membresía gratuita, y lo que buscamos es, por un lado, hacer que en Argentina sea más fácil emprender, incidiendo en políticas públicas, marcando un poco la agenda, la cancha, la normativa, porque es donde se juega mucho de que emprender sea más fácil, menos impuestos a los que están arrancando, que hacer una empresa sea más fácil. Por eso impulsamos la ley de emprendedores que salió en el 2017, la SAS, para que abrir una empresa sea más fácil en Argentina. Y también todo un vector de fomentar el emprendedurismo a nivel de capacitaciones, de encuentros, de hacer que en cada lugar y en cada ciudad de Argentina, cuando alguien quiera emprender, encuentre un lugar donde se capacite, entienda cuáles son los riesgos y oportunidades de emprender y que cada vez más ese emprendedor se sienta más acompañado. Ya, parece que estuviste viendo mi programa o yo estuve viendo el tuyo, pero qué bueno lo que me estás contando porque la verdad que en Argentina, con tantas trabas que tenemos,
el sesgo del argentino, la potencia, la argentinidad al palo, el argentinismo, el ser maradoniano, nos lleva a vivir 1000 vidas en una vida de un ser humano de otro país. Justamente, qué lindo lo que me contás y qué interesante. Y Bernardo, ¿cómo adaptó, según tu opinión, ¿no?, el emprendedor a la pandemia y el nuevo sesgo o paradigma de generar negocios y emprender, ¿no? Porque qué difícil fue. Sí. Bueno, creo que la pandemia esta nos hizo un cambio de paradigma total. Nosotros representamos una amplia heterogeneidad de emprendedores, que eso también como hay que decirlo. El emprendedor tenés como muchas instancias y muchas etapas y muchas visiones. Está el emprendedor que dice, mirá, yo soy emprendedor y estoy en Argentina, pero estoy pensando a nivel global, que es un emprendedor que está muy ligado a la tecnología, que está como que nació con tecnología. Y después tenés un montón de emprendedores que son emprendedores, pero dicen, che, mi mundillo está en mi ciudad, en mi barrio, y la realidad es que también esos emprendedores están a veces muy distantes de lo que es la tecnología, de esto de pensar un cliente por fuera de su ciudad. Entonces, ahí en la pandemia trajo un poco esto de, che, bueno, a veces se me cerró el local a la calle y bueno, ahora la avenida terminó siendo internet, entonces tengo que aprender mucho a vender por internet, a cómo diferenciarme, cómo conectarme con mis clientes por tecnologías, bueno, como WhatsApp, ¿viste? Hoy en día, no sé, yo el restaurante acá que antes bajaba a comprar, hoy me manda todos los días el menú por WhatsApp y es una forma de vincularte de otra forma con un cliente que antes decirle a ese emprendedor gastronómico, vinculate por WhatsApp con tu cliente, no, pará, a mí el cliente viene a mi local, llega, no tengo por qué hacerlo. Entonces, a nosotros también nos pasaba mucho que antes el capacitar, vender por internet, está casi siendo como excluyente para un emprendedor que decía, no, verá, internet es para alguien que está muy de avanzada, el vender por un e-commerce, el vender, hacer publicidad, es algo que no es para mí, y hoy en día el emprendedor dice, che, bueno, la tecnología en algún punto tiene que estar atravesada en mi emprendimiento porque vuelvo a decir, mi cliente a veces no es la persona que pasa por mi local o de cercanía, sino es, che, alguien de otra provincia empieza a ser mi cliente, ¿no? Qué interesante esto de que tenés más miembros en ASEA que equity activos de empresas en la Argentina, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, también por eso, como vos decías, el camino emprendedor, nosotros, la persona que se hace miembro de ASEA es una persona, no es una empresa. Por esto de que a lo largo del tiempo, un emprendedor que se hizo miembro de ASEA en el 2014, hoy es posible que tenga otro emprendimiento o esté reinventándose con lo que hacía hace 7 años, porque así es un poco también el mundo emprendedor, donde hoy haces una cosa y mañana le encontraste otra oportunidad y te reconvertiste. Uy, me enamoré, me lo vendiste. ¿Cómo me asocio a ASEA? Bueno, uno puede entrar en la página que es asea.org.ar y es una membresía gratuita que es, por un lado, apoyar al movimiento emprendedor en Argentina y también recibir un montón de noticias, convocatorias, capacitaciones y demás para poder también vincularse con una comunidad donde también en el mundo emprendedor es un mundo bastante de soledad, ¿no? Es un mundo donde uno está solo y está como... Y en algún punto también, hasta encontrar buenos proveedores, el proveedor es más un socio que un proveedor. Entonces, en ese sentido, siempre fomentamos muchos espacios de networking, de capacitación, para que capaz que un emprendedor pueda conocer a otro y asociarse. Un emprendedor capaz de Mendoza, hicimos la cumbre de Cuyo con emprendedores de Mendoza, San Juan y San Luis. Bueno, seguramente hay emprendedores que quieren desembarcar en esas provincias, seguramente hay emprendedores que quieran conocer emprendedores de esa zona, y siempre estamos fomentando mucho el encuentro, ¿no? Asociarte, entender que juntarte con otros es algo que te potencia, no es algo que es una competencia, porque dicen, no, yo quiero emprender solo porque quiero todo para mí, y en verdad, cuán necesario es que los emprendedores conozcan otras personas que les puedan potenciar su emprendimiento, asociarse, confiar en los otros y entender qué hace cada uno en ese emprendimiento, ¿no?
Qué lindo, Bernardo, porque sabes que a mí me pasaba, como persona del comercio internacional, que yo siempre decía que las cámaras, los organismos gubernamentales no hacían nada. Y justamente hoy yo estoy convencido que las asociaciones, las cámaras y los organismos hacen un montón de cosas, pero están mal comunicadas. Sí. Entonces, ¿cuán importante es esto de dar espacios y que vos comuniques esto de que hay un lugar para los pequeños emprendedores que tanto están saliendo, como yo decía la semana pasada, que el error es creer que va a venir un europeo o un americano a traer dólares frescos para poner una fábrica de salchichones. Sí. Acá la Argentina sale adelante con argentinos y con la argentinidad, no con otra cosa. Sí, sí, y también es como cuán importante es entiendo, estamos en un momento donde es como de supervivencia, es una crisis, es un momento donde todo ahora está más en foco en cómo hacer que las empresas y emprendedores no se caigan, pero también cuán importante es tener una mirada de mediano plazo donde fomentemos que cualquier persona que quiera emprender lo haga acá, sea facilidades y salir un poco de esto de, che, quiero crecer, pero si crezco y me paso por 2 pesos de facturación, ya pago 25% más de impuestos. No tiene ninguna lógica eso y queremos nosotros también de la SEA que hay que incidir en esa agenda, hacer que cualquier persona crezca, no tenga impedimentos de estar haciendo malabares porque no, bueno, no, che, mirá, si me paso de facturación, no sé qué me pasa, me empiezan a retener, pareciera que crecer es como que es un impedimento más que una facilidad. Creemos que ahí tiene que haber políticas públicas de fomento y también de fomentar un diferencial de que no es lo mismo una empresa que tiene 100 empleados que una empresa que tiene 1, 2, 3 empleados y que en ese sentido necesita sobrevivir y poder emplear a 3 más, pero que esos 3 empleos nuevos que genera, que vuelvo a decir, es el 85% de las empresas que tienen entre 1 y 10 empleados. O sea, el 85% de las empresas tiene entre 1 y 10 empleados. Qué bueno sería entre ese nicho fomentar que generar empleo, el crecer, no sea un impedimento, porque si no siempre estamos como mirando ese Pareto, ¿viste? Yo me enfoco solamente en el 20% generar el 80% de empleo y bueno, eso sé que pueden pagar las cargas sociales, les es más fácil un montón de cosas. A los chiquitos como no les doy tanta bola, pero qué bueno sería un país donde podamos distinguir entre el empleador que es chico, pero sumado a la totalidad, es una marea de emprendedores y de emprendimientos impresionante, ¿eh? Y son los que realmente sostienen las economías locales, el tejido social, y son actores hiper relevantes en la vida económica y social de la Argentina. Hay un personaje, ¿no?, del emprendimiento que es Carlos Muñoz, que él tiene un negocio un mexicano que tiene un negocio muy específico. Justamente él habla que el emprendedor normalmente nace como un gran vendedor que después quiere poner su negocio. Y los grandes vendedores somos muy mal administradores. Entonces, inmediatamente necesitas un contador, una persona que te asiste en administración. Entonces, qué fácil que sería, ¿no?, que esto que colabore un poco más los sistemas para que podamos seguir evolucionando como empresas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, viste, hoy muchos de los emprendedores buscan ser monotributistas porque tiene un régimen hiper simplificado, pero hacen malabares, no pasarse de categoría, porque saben que se pasan de categoría, no solo es más impuestos, es más costo de gestión. Y yo digo, eso no tiene que, tenemos que hacer algo donde podamos, el crecer, esto que hablábamos antes, el crecer, el facturar más, sea algo que se fomente y no sea algo que, bueno, no, vemos cómo tengo que llegar a este límite porque si me paso, se me cambia toda la estructura, no solo de tributaria, sino de gestión. Para cerrar la entrevista me gustaría conocer cuál es tu idea para los emprendedores post-pandemia. ¿Cómo ves el futuro post-pandémico? Que el mundo post-pandémico va a traer muchas oportunidades para muchos emprendedores. Como te decía, esta pandemia aceleró mucho el proceso de capacitación
absorber tecnología en emprendimiento y también formas de comercialización donde hoy en día el mining no está puesto tan en mi lugar de cercanía, sino de conozco un montón de emprendedores que están diciendo, che, este servicio, este bien que vendo, este servicio que vendo, si se lo ofrezco virtualmente a una persona de Buenos Aires, Mendoza, ¿por qué no se lo puedo ofrecer a alguien de Costa Rica, Centroamérica, Colombia? Entonces, el mercado en muchos lugares pasa a ser un mundo de habla hispana, por ejemplo, donde, antes mi cliente, esto que decía mi país, entonces se abre mucho el mercado donde también los costos van un montón. Antes pensar en tener un cliente de otro país era pensar en viajes, era empezar a sacar un boleto de avión. Hoy en día seguramente la presencialidad va a requerir viajar, pero capaz que antes viajaba 4 veces, bueno, ahora capaz voy a viajar una. Y tres veces voy a hacerlo desde el lugar donde estoy actualmente. Entonces va a haber un montón de oportunidades para muchos emprendedores de pegar un mercado mucho más amplio. Sí, muchas gracias, Juan, por el tiempo, por dar a conocer a SEA. Y bueno, invito a todos a que puedan entrar en nuestra página sea.org.ar y puedan conocer todas las actividades que estamos haciendo, puedan hacerse miembros y empezar a ser parte de esta comunidad de emprendedores para que Argentina sea una potencia emprendedora, no solo para desarrollar toda la economía, sino para poder impactar en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos, Bernardo. Gracias, Juan. I'm hooked on a feeling.